¡Kamehame! ¿Dónde se habrán metido estos? Espera. Segundo. Sí. ¡Oye, Goku! ¿Dónde te has metido? Maestro. Sí, ¿qué estás haciendo? Pues estoy luchando aquí con... no sé qué es. Parece célula, pero como que le ha pasado algo. Pues deja de hacer el moñas y tira para acá, teletranspórtate. Que os voy a dar la última lección. Muy bien, ahora mismo, maestro. Vale. Anda aquí. Vale, muy bien, ahora sí. Vámonos a... Oye, cómo mola la antena, ¿no, Tron? Es el pene en mi especie. Vámonos a la sede de Friki Retro Gamer, venga. Sí, vámonos. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Y ¡Oh, yeah! ¿Qué pasa, troncos? Hoy estamos aquí en un capítulo especial de Bola de Dragón con nuestro gran amigo Manu. Ya era hora, ya era hora. Y si notáis algún ruidillo especial es porque estamos en familia, ¿verdad, ¿Qué pasa, familia? ¿Nos tenéis que decir algo especial? ¡Oh, yeah! Bueno, como habéis votado Bola de Dragón, aquí tenéis Bola de Dragón. Y como hay tantísimos juegos de Bola de Dragón y no sabemos por dónde empezar, al final hemos cogido 2 cada uno, los que más nos gustaban, perdonándonos las ausencias y los hemos ordenado cronológicamente. Toma ya. Bueno, Ausencias no, lo que nota es que es una mierda. 1994, estamos en Mega Drive, envidiosos perdidos de los Super Botonen de Super Nintendo. Igual Hombre. que ahora con la Switch, estamos envidiosos. También, es verdad, sí. Yo tengo un montón de envidia. Sobre todo los que tienen Mega Drive. Sobre todo de los 32 gigas de memoria. No, 25 se han quedado. No jodas, ¿te has reducido? Después del sistema operativo. Claro. Toma ya, chaval. Dragon Ball Buju Retsuden de Mega Drive. En España y en Europa salió el L'Appel du Destin, más conocido en Japón como Buju Retsuden. A la primera y sin mirar el guión. Te lo voy a cortar. Pues yo recuerdo de ese juego que te podías pillar a Krilin, te podías pillar a Ginchu y te podías pillar al Rikume ese, como se llame, que era el forzudo de las fuerzas armadas. ¿Cómo se llama? De las fuerzas... Sí, las fuerzas especiales. De las fuerzas especiales. Total, que ahí incluso cuando le quedaba poca vida podías usar la movida de cambiarte con el otro cuerpo como se veía en la serie. Con el Ginju. La primera vez que se ve en el juego, así que fíjate. Y la primera vez que se podía manejar esos personajes. Pues otra cosa que tenía buena ese juego era que el modo historia era uno distinto con cada personaje. Entonces, tenías ahí chicha. Otro juego muy chulo es el Dragon Ball Z Hyper Dimension de Super Nintendo. ¡Qué juegazo, tío! Mola. ¡Qué juegazo! Un pepino. Lo que pasa es que tiene varias cosas raras. ¿Cómo? Una es que sale en marzo del 96 en Japón y a Europa no llega hasta febrero del 97. ¿Cómo? ¿Pero no salió la Nintendo 64 pronto? Al mes siguiente. ¿Al mes siguiente? Al mes Ostras, siguiente. macho. Lo flipas. Era bastante mejor técnicamente que los Botoden. El estilo de lucha, aunque era menos de simulador de Dragon Ball, por así decirlo, era muchísimo más completo. La parrilla de personajes estaba súper equilibrada, las técnicas especiales una pasada. Las técnicas especiales. eran Sí, brutales. O y sea, tenía había una cosa súper curiosa que no se ha vuelto a ver en los juegos de lucha y era de Dragon Ball sobre todo, que la barra de ki y la de energía iban unidas. Así, ¿os acordáis? En una bolita. Y claro, tenía toda su lógica del mundo, porque al final de todo, cuando el personaje estaba débil, no podía lanzar grandes golpes. Pues mira, has dicho tú uno de los personajes que me parece muy bien, pero tenían solamente 10 personajes y encima sobraba el Gordo, ese. gordo, ¿Para exactamente. qué? Ese para qué. Y podían haber metido al Trunks o al Broly, pero bueno, cosa mía. ¿Qué tiene en contra de los gordos? Pues con un poco de suerte os lo regalan en la Switch un mes, pero bueno. Año 1997. Sale el primer juego de Dragon Ball poligonal, el Dragon Ball Final Bout. ¿Qué pasa el juego, Para PlayStation. Pues no, de pasar el juego no. Ahora lo juegas y te sangran las manos, te sangran los ojos porque es horrible. Pero en el 97 flipábamos en colores. Sobre todo con la intro. La intro era espectacular de ese juego.
Con eso seguimos flipando, sí, sí, sí. Sí, bueno, la intro sigue siendo muy buena. Lo interesante es que como Dragon Ball GT no había terminado, pues resulta que el enemigo final era Baby. Una cosita que tenía ese juego era de los primeros que podía volar solo un poquito. Sí, 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 sí. Podías. Tenía un botón. Toma ya. Sí, sí, te elevabas, te ibas separando un poquito, pero más lento, más. Pero jugablemente era horrible. Era un desastre. horrible. Bueno, ¿y qué me contáis, de Bola de Dragón Advance Adventure del año 2004? Y si es Advance, ¿de qué consola puede ser, ¡Ay, de la Switch! Un juego de acción, de plataformas, de aventuras, no molaría. Ibas Ya ahí con el Goku recorriendo todo Bola de Dragón, metiendo palos con el bastón mágico. Molaba un montón ahí con todos los enemigos de la serie original, una pasada. Es un paso tanco. Sí, podías desbloquear habilidades nuevas, como el Kame, que no viene desde el principio. Estaba muy chulo. Y fundir los dos Akames. Además te pasabas el juego y tenías dos opciones, o volverlo a jugar con Krillin o un modo juego de lucha contra todos los enemigos finales. Y te podías coger tú también a los enemigos y finales para luchar contra quien quisieras. No molaba tanto jugar así, pero súper curioso. ¿Sabes por qué no me pillo a Krillin? Porque se está quedando muy calvo. No se me vaya a pegar. A mí ya se me ha pegado. Pero Krillin no es calvo. Pues verdad, luego le sale pelo. Se hizo un Luego implante. descubres- ¡Se hizo un implante! Pues el siguiente videojuego de Bola de Dragón es el Budokai 3, que para mí, a mí me gustó más que el Tenkaichi 3. Porque Sí. como juego de lucha es mejor. Como juego de lucha, no de Bola de Dragón, ojo. Es un pepino. Recuerdo que tenía 43 personajes, que tenías ahí sus transformaciones, sus movidas, sus fusiones. Y si te equivocabas con la fusión, te salía puñetero gordo, Me gustó mucho. Los Tenkaichi eran como más... Más un Street Más, Fighter. sí. No un Street Fighter, pero bueno. Sí, 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 sí. Mientras que este, pues era Dragon Ball ahí en Claro. estado puro Sí. y molaba un montón. Sí. Bueno, ¿y qué me contáis del Dragon Ball Origin? ¡Oh, qué Del pasada! 2008, ¿Y por qué me gusta este? Porque es lo más parecido al de Legend of Zelda, Phantom Hourglass. Ahí lo tienes. Era un juego de rol y aventura. Ahí está. Podía. Es que se sabe. Sí, conservaba el humor de la serie original de Bola de Dragón, que la verdad es que le pegaba mucho. Pero transformaba la Zelda, que eso es lo importante. No, al revés. Zelda transforma a Dragon Ball, que es lo que mola. Yo lo veía al revés. Pues es una pasada de juego. Lo único malo es que solamente llega hasta el primer torneo de artes marciales. Bueno. Luego la segunda parte es la que llega ya hasta el fin de la serie de Dragon Ball, a secas. Se queda un poquito corto en la historia. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que Friki Retro Gamer hay que finalizarlo en algún lado y ha llegado el momento. Aunque nos duele a muchos. Especialmente quisiera dar las gracias a Manu, que nos ha dejado venir a su casa, enseñaros la recreativa y sus aposentos. Nos ha hecho una cena que lo flipáis. Sobre todo las galletas, que las veo desde aquí. Vamos a poner las galletas de Nos chocolate. vamos a aposentar en tus cookies. Se han currado un guión de la hostia. Enséñalo, Tron. Fíjate. Fíjate. Ríete tú de Crepúsculo. Folios y folios. Pues sí, de Crepúsculo precisamente hay que reír. Friki Retro Gamer empieza a ser ya más de los demás que de Alejandro Lyon. Anda, anda. Que os quede claro. Que no, hombre. Que sí. Gracias por venir. ¡Abrazo fuerte, troncos! Bola de dragón. ¡Vamos con afán! Suscríbete al canal o por lo menos dale al like. Bueno, y si tal, deja un comentario. Que no seguro anima, que pero Alejandro nos hace Lyon te ilusión. contestará. Porque contesta todo Dios hasta las 5 de la mañana. No duerme, así está, de café. Ya está, ya está. Ya nos hemos pasado. Ya, Sí, ya, luego ya ves las estadísticas y ya la gente se ha pirado hace 10 minutos y el vídeo dura 7. Sí, tío, la retención de audiencia hace así. Cuando empezamos a cantar. Pero bueno. ¡Hala! Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Manu, Tron, muchas gracias. Nada, gracias Vale. a vosotros por venir. Vale. ¡Fusión! Bueno, como vosotros sabéis, Bola del Dragón nos ha marcado a muchos la infancia, ¿eh? ¿O no, José? ¿Qué me va a contar, Tron? ¿Qué me va a contar mí? Os vamos a mostrar una cosita que se va a llevar aquí la criatura. Vais a flipar. Y no es el único. Agradecer a Alex Medina su aportación al canal y su pedazo de camiseta de Goku.
Pero la guinda del pastel la puso nuestro amigo José, que le dio por pillarse una recreativa donde nuestros colegas Marcelitos 80. Ahí tenéis al pedazo de Goku. Joder, tronco, tu recreativa nos vino pa'l pelo para este capítulo. Ay, no se te ve feliz ni nada. Es un Shaolin. Bueno, verdad, Es un monje de Shaolin. Sí, pero fíjate cómo se picaba cuando conoce a Chao y Chao le enseña que tiene un pelo. ¿Te acuerdas de ese episodio? Es verdad. Se pica, y yo eso siempre lo pensé que era un fallo. Que si tuviera pelo le tendría que decir, pues yo no soy calvo. Lo que no tenía era. Lo que pasa es que me rapo. Era un cocaínas. Porque se quedó sin tabique. Pero tío. Eso no lo metas. Oye, El rodaje está yendo bien, pero Manu se encuentra cortado ante la cámara y necesitamos que sobreactúe un poquito para llevar mejor ritmo del canal. Se lo decimos claro. Más chicha, tú. Y métete loco. Que mola, coño. Métele tralla. vente más arriba, vente más arriba. Sí, creo que sí. Fue en ese momento en el que creo que Manu fue poseído por algún espíritu maligno. Vente más vete arriba. más arriba que parece que... La gracia está en que podías coger. Dale café. Pero súbete, métele energía. Venga, va. Y otra cosa que tenía ese juego. Es que. Un punto intermedio. Jódete. Venga. Pues tío, tenía otra cosa que era que en la historia podías elegir cada personaje y con cada uno tenías una historia distinta, tío. Tenías una historia distinta con cada personaje. Era un buen juego. Música, maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir.